¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Si no me convencen a mí, yo creo que menos van a convencer al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Debe haber entusiasmo para buscar la felicidad. Ponte de pie. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios hoy mueva nuestros corazones para ser felices. Para ser felices. Hay quienes dicen que la Biblia no habla de la felicidad, y yo digo, no la han leído. La palabra felicidad está encubierta en lo que hoy vamos a predicar. Está encubierta y Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que vivas feliz. Lo que pasa es que quiere que lo hagas a su manera y vas a ser completamente feliz. Levanta tus dos manos en señal de rendición y repite conmigo: Señor, aquí estoy. Quiero ser feliz. Necesito tu ayuda. Estoy dispuesto y estoy disponible. Que tu Espíritu Santo hoy me hable. Renuncio a toda incredulidad. Acepto tu palabra. Haz en mí, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Los seres humanos buscamos la felicidad a toda costa. A veces nos sale, a veces no. El problema está que la felicidad que procede de las cosas naturales es una felicidad temporal, solo un rato. Ahora sí que lo que dure lo que buscaste. Solo un rato, felicidad temporal. Es más, los estudiosos dicen la felicidad no existe, solo hay buenos momentos. Y eso no es lo que dice Jesús. Eso no es, la felicidad sí existe. La gente que no es feliz es gente frustrada, gente amargada, gente muy enfermiza porque se les bajan las defensas, gente que siempre vive en situación crítica, vive en escasez, dolor, incertidumbre. Todo es un desastre. Todo es un desastre. Las cosas no salen. Y cuando estoy diciendo esto, le estoy hablando a los hijos de Dios. Porque hay hijos de Dios que viven bajo estas condiciones. Y no es aceptable en el reino de Dios. Mira, no estoy diciendo que no es aceptable por Dios. Estoy diciendo que no es aceptable en el reino de Dios. Hay muchos que pueden ser salvos, pero viven infelices. Salvos pero infelices. Eso es una calamidad. Eso es algo terrible. Los hijos de Dios tenemos que buscar ser felices. No estoy diciendo que no vas a tener problemas o que yo no voy a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas. Claro. Y lo vemos ahora que estaba comentando lo de Israel. ¿Sí? El pueblo escogido, ya saben los debates. Mira, somos terribles, amados. Somos terribles porque veo yo los comentarios que hacen en las agencias de noticias, en la FDI, que es el ejército de Israel. Y hay gente que se alegra y a ver, ¿dónde está su Dios? ¿Y dónde esto? Y se ponen rejegos. Y uno dice, cuánta maldad, ¿verdad? Cuánta maldad con estos hombres. ¿Sabes? La semana pasada, en la zona de Metepec, allá por donde vivo, me tocó el aguacero ese monumental. ¿Sí? Llovió brutal. Yo no me había tocado un aguacero como ese. ¿Sí? Y una congregación, unos hermanos, la congregación se inundó. ¿Sí? Se inundó. Hubieran visto los comentarios que les pusieron. Yo dije, el diablo se apoderó de esta gente, diciéndoles, ¿dónde está su Dios? Qué bueno que les pasó y no sé qué. Y uno quiere meterse, ¿verdad? Pero dices, te va a llover igual.
te va a llover igual. Y dije, no, pues contra el diablo a los chismes no le ganas, ¿verdad? Y dije, qué tristeza. Y le preguntaba, Señor, ¿esta gente qué? Y me dijo, la mayoría pertenecieron a esa iglesia. Dije, no puede ser. No puede ser eso. Y el Señor me mostraba algo que me enseñó meses atrás. Imagina un manantial. Koinonia es un manantial. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios que brota del altar y que todos tomamos, todos bebemos de esa agua, ¿verdad? ¿Sí? Y de alguna forma, olvídate del pastor. El pastor es un monigote que usa a Dios. ¿Sí? Pero la palabra de Dios fluye y todos bebemos de esa agua. ¿Sí? Hay testimonios de todo tipo. Hay quienes han dejado los vicios, hay quienes su matrimonio ha sido restaurado, hay quienes jóvenes que regresaron a estudiar por la palabra de Dios. ¿Sí? Regresaron, se graduaron, ¿sí? Otros que no tenían familia y Koinonia es su familia, y tantas cosas que pasan. Y imagina el manantial aquí, y todos hemos bebido y bebemos, pero de repente alguien que se enoja y viene al manantial, él ya bebió, él ya fue sanado, ya fue bendecido, ¿sí? Tal vez hasta novia encontró o novio, ¿verdad? Y viene y patea el manantial y le pone ahí algo para que ¡pum!, el agua se empiece a salir sucia, para que los que se quedan tomen mugrero. ¿Qué pensarías de una persona así? Está amargada, no es feliz. Y yo cuando veía esos comentarios dije, no puede ser que en alguna época de su vida esa iglesia los bendijo y que ahora la maltraten de esa forma por lo que tú quieras, por lo que tú quieras. ¿Sí? Es que luego los pastores somos tan guapos que causamos envidia. No es cierto. Bueno, aquí sí. Pero ¿sabes? Dije, qué terrible somos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. No está bien. Pero es gente que no está feliz. No está feliz. Está buscando felicidad en las cosas materiales. Y no es así. ¿Sabes? El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, ya en su parte final, dice así: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es su fuerza. ¿Sí? Cuando tú comiences a sentirte desalentado, triste, tienes que pensar en el gozo, no en la tristeza. No es para que te pongas más triste, busques la depresión. No. No te desalientes, es una instrucción de Dios. No te desalientes. El gozo del Señor es tu fuerza. Esto quiere decir que si pierdo el gozo, pierdo la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proteger? El gozo. El gozo. Pase lo que pase, vienen los tiempos difíciles, mantente en el gozo del Señor. ¿Eso qué significa? Que si voy a pasar por una situación difícil, voy a pasar un problema, Señor, me agarro más de ti. Señor, acepto lo que tú has permitido que venga a mi vida y me gozo con tu plan, me gozo con lo que tú dices. Lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Lo voy a pasar. Pelea, lucha por mantener el gozo. A veces cuando estamos en crisis hay un momento donde ya no aguantamos más y pareciera que desfallecemos. Decimos, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero echarle ganas, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero esforzarme por mi matrimonio, ya no quiero esforzarme por mis hijos, y se desfallecen, todas sus fuerzas las pierden, y entonces la cosa se pone peor, porque perdimos
el gozo, el gozo. Tenemos que mantenernos porque eso es lo que nos da fuerza. Saber, el Señor va a obrar. El Señor está conmigo. Di bien fuerte conmigo, el Señor está conmigo. Por eso soy feliz. El Señor está con nosotros, amados. De verdad, yo quisiera decirles que esto se va a poner muy bien, pero no es cierto. Se va a ir poniendo el mundo peor. Peor. Pero, ¿saben? Ayer los que están en el WhatsApp de Koinonía, subí dos, una era una noticia de una chica de 19 años, soldado de Israel, que a sus 19 años, ella está haciendo su servicio militar, pero en tiempo de guerra es véngase a trabajar, véngase a trabajar. Y es de las personas que está entrando donde están siendo atacados, edificios que ya un cohete ya golpeó brutalmente. Sí, pero el otro es un testimonio, que me pegó mucho en mi corazón, de un niño que murió. Y el papá dice, te fallé. Me quebró el corazón. Pero hay algo que vi, el alto honor. ¿Quién hace público que le falló a su hijo? ¿Quién hace eso? ¿Quién escribe? Le prometí a mi hijo que conmigo no le pasaría nada. Me distraje un momento, entró un cohete por la casa. Mi hijo se estaba desangrando y yo no estaba para poder hacerle un torniquete ahí para que no se desangrara. Y escribe, te fallé, hijo. Qué alto honor. Qué alto honor. Qué forma de hablar. Nosotros tenemos que ser así. Solo se puede tener un alto honor cuando mantienes tu fuerza. Y si mantienes tu fuerza es porque tienes el gozo del Señor. Te mantienes. Todos pasamos por cosas difíciles. El Señor Jesús, Mateo 5, versículo 1, por favor, chicos, Reina Valera. Mateo 1, ¿sí? Nos muestra el Señor Jesús que dice, Mateo 5, 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, paremos ahí, 2 versículos. Dice que Jesús vio la multitud, dice el verso 1, subió al monte, se sentó y vinieron sus discípulos. Tenemos aquí 3 cosas interesantes. Número 1, hay una multitud. Número 2, están los discípulos. Y número 3, Jesús está enseñando. ¿Sí? Qué curioso lugar para enseñar. El monte. ¿Sí? El día de hoy ese monte es una chulada, Es de lo mejor que vas, de lo más bonito que vas a ver en Israel. El famoso monte de las bienaventuranzas, jardines hermosos, pero no estaba así cuando Jesús predicó. Cuando Jesús predicó era simplemente un monte, no estaba en una sinagoga, no estaba en el templo, estaba en un monte. Dí conmigo, estaba en un monte. ¿Sí? Y tenemos 2 tipos de auditorio, la multitud y los discípulos. ¿Y por qué estoy parando aquí? Porque quiero decirte que este mensaje es para todos. Este mensaje es para todos. Multitud, discípulos. Y para que no pareciera tan solemne el asunto, Jesús lo hizo en un monte, dándole acceso a todo el mundo. Es un mensaje que todos debemos conocer. ¿Sabes? Los teólogos, la mayoría de los teólogos coinciden en esto. Yo también opino igual, que el sermón del monte es de lo más hermoso que vas a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Número 1, dicen, es el sermón más largo que Jesús dio. Tantas verdades, es hermoso. Léelo. Pero aquí Jesús está comenzando y comienza con el tema de la felicidad.
¿Sí? Este mensaje era para todos y Jesús comenzó diciendo esto, versículo 3, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con eso abrió. Bienaventurados los pobres. No nos gusta esa palabra, pobres, ¿verdad? No nos gusta. Pero vamos a poner realmente el contexto a qué se refiere Jesús. No se refiere a dinero. En ningún momento Jesús está hablando de dinero. Pero te decía yo que Jesús habló de felicidad, pero la palabra está codificada. La palabra bienaventurados viene de la palabra griega makarios. Y makarios significa supremamente bendecido. Wow, ya ahí ya nos debe gustar. Dice afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Si eso no es felicidad, entonces ¿qué es? Algunos maestros de la palabra de Dios lo definen como doblemente feliz o más que feliz. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿cómo quiere que seas tú? Bienaventurado. Ahora, me gustó esto que dice el diccionario griego, supremamente bendecido. O sea, hay gente bendecida y gente supremamente bendecida. Y Dios quiere que tú seas supremamente bendecido. Dios quiere que seas feliz. Ay, pastor, pero a veces hay palabras muy duras. Ah, bueno, depende de la situación donde estés. ¿Sí? Yo me acuerdo un día cuando estaba yo en la preparatoria, a mí me lesionaron de una pierna y tuve que andar con yeso un buen rato. ¿Sí? Y cuando yo estaba en la sala de espera, en el ISSSTE, ¿sí? el único que le dolía la pierna era a mí. Los demás no tenían problema con eso. Los demás pasaban, cuando les hablaba el médico, pasaban caminando como si nada. Y yo fui el único que pasó cojeando, porque era el único que le dolía esa parte del cuerpo. Cuando pensamos, ay, qué fuerte palabra, es porque ahí es donde te duele. ¿Sí? Mira, a mí si hablaran de adulterio, a mí me tiene sin cuidado. No me duele. No me duele. ¿Por qué? ¿Por qué no me duele? Porque no es mi área. No es mi área. ¿Sí? Entonces, cuando sientes muy duro, la palabra es porque es exactamente donde te duele. ¿Y por qué el médico? Porque la verdad es que el médico fue un poquito duro cuando me dice, a ver, enséñame la pierna, súbete el pants, me subo el pants. Y el gacho le agarró. ¿Sí? ¿Duele? ¡Oh! Llevé a mi papá al médico hace unos días y está él boca abajo, ha batallado con problemas de espalda, pero el día de hoy está mejor. Pero me da risa que está boca abajo y entonces el médico primero le agarra la parte de abajo del chamorro y le dice, ¿duele? Y mi papá dice, no. Y luego le hace un poco más arriba, ahí duele más. ¡Ay! Mi papá nada más así. Y luego le agarra a la altura de la rodilla por atrás y dice, y aquí duele mucho más, ¿verdad? ¡Oh! Le digo, ¿para qué le dices? ¿Para qué le dices? Dice, nada más es para confirmar que sí duele más. ¿Sí? Según donde esté nuestra falla es donde duele. Y duele mucho. Pero ¿por qué le agarran donde duele los médicos? Para sanar. Para sanar. ¿Sí? Y esta aventura que vamos a emprender buscando la felicidad, ¿sí? Seguramente si te duele es porque hay algo que sanar. Porque es necesario sanar para ser feliz. Es necesario. Dios quiere que seas feliz. Pero dice bienaventurados o más que dichosos o supremamente bendecidos los pobres. Los pobres. Pobre no es equivalente a una falsa humildad. ¿Sí?
No es equivalente a eso. Se puede, dice el apóstol Pablo, que hay quienes tienen apariencia de piedad. Así esos que andan metidos en las iglesias y ay, déjame te ayudo. Ay. Un día estuve en una congregación antes de ser pastor. Venimos de vacaciones a Toluca y entonces nos invitaron a una congregación en donde solo estaba el grupo de intercesión de la iglesia. ¿Sí? Y está el pastor y el grupo de intercesión. Pues llegamos, íbamos conociendo al pastor, hola, mucho gusto, ¿de dónde vienen? Y entonces nos quedamos a la reunión de oración. Y entonces veíamos la dinámica que tenían, pero había una mujer que luego se veía que era la que dirigía ahí, ¿sí? De forma popular diríamos la que mueve el pandero. Esa mujer era la mera galla, ¿no? Y entonces nosotros estábamos ahí, escuchábamos. Y luego al final dice el pastor, me dice, Soriel, ¿puedes orar por fulana de tal? Y le dije, sí. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el tema? Que el Espíritu Santo la toque. Y veníamos, que bueno, nosotros nos emociona el Espíritu Santo, nos emociona. Entonces cuando me dice eso, le dije a mi esposa, ¿oramos? Pues sí. Santo Dios. Empezamos a orar por la mujer. Y de repente viene tal gloria, ¿sí? Que la mujer empieza a sentir el Espíritu Santo y luego otra más y luego otra más. Se vuelve eso un caos porque esa iglesia creía en el mover del Espíritu Santo, pero calmadito. Nosotros nada más oramos por la mujer y luego la otra dijo, pues me oran también por mí. Bueno, pues oramos y al rato era una revolución ahí. Pero la mujer que parecía que era la que más Biblia sabía, la que parecía que era la líder, ¿sí? Esa mujer daba vueltas como gallina sin cabeza. ¿Han visto alguna vez ese espectáculo? Que le cortan la cabeza a la gallina y sigue caminando. Y toda locada, y daba vueltas, y entonces de repente el Señor nos da una palabra muy fuerte para esa mujer, y le dijimos, tú estás haciendo brujería en este lugar. Las demás llenas del Espíritu Santo, y la mujer, y se empieza a manifestar el demonio, y en el nombre de Jesús fue libre. Pero al rato de que fue libre, seguía este asunto ahí en la congregación. Y entonces la mujer quería participar y se me para enfrente y me dice, dame de eso que tienes para dárselo a los demás. Seguía ese espíritu de falsa religiosidad. Y entonces el Señor me dijo, dile que se calle la boca y que se siente ahí. Y se frustró. Ella quería, ¿recuerdan aquel mago que quería comprar el poder para después él hacer sus negocios? Pero esa mujer parecía tan piadosa, era de las que siempre estaba en la iglesia, pero no tenía el espíritu correcto, no lo tenía. Amados, no nos dejemos engañar por, ay, qué buena onda se ve, qué buena gente se ve. Este es un asunto espiritual y no se refiere a una falsa humildad cuando dice pobres, porque a veces juzgamos a la gente según cómo está vestida, ¿sí? Y no tiene nada que ver con eso. Vuelvo a Mateo 5, versículo 3, pero ahora lo vamos a ver en la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Vamos a poniéndole luz al asunto de ser pobres. Reconocen su necesidad espiritual. Qué importante es ser esta clase de personas. Yo aquí les he dicho, coinonía no es una colección de santos. Sí, porque luego cuando me salen con el rollo, me voy de la iglesia, puro hipócrita, y digo, achis, ¿y tú qué? Yo no te prometo una colección de santos, no es un museo de gente perfecta moralmente. No. Así es que los que tienen menos tiempo no se sientan intimidados, son normales los demás.
Es normal el pastor, ¿sí? No es una colección de santos. Coinonía es un montón de gente que acepta, que reconoce su necesidad de Dios. Eso somos. Ahora, tenemos que mejorar moralmente. Y más en este tiempo tan complicado. ¿Sabes? Si de verdad nos estamos enfilando al fin de los tiempos, ¿sabes que la iglesia debe ser más radical? La iglesia debe defender su fe. Debe defender. Y lo que está mal debemos de decir no. Y lo que está bien debemos de decir sí. En este tiempo debemos ser más radicales. Más radicales. No podemos negociar con la palabra de Dios. No podemos. No importa la persona con la que uno esté. Sabes, yo recuerdo un día, un político que se quería reelegir. Y entonces me invitaron a una reunión. Ya saben, luego los pastores estamos metidos en cada lugar. Y entonces él muy carismático, cariñoso. Y entonces de repente me pasan el micrófono a mí y le dije, ¿sabes? Usted es un mentiroso. Quien me había llevado casi se persina. Dice, ¿por qué usted no se atreve a pararse enfrente de nosotros si usted nos mintió? Me vetó. Ese personaje me vetó. ¿Sí? Y un día alguien me dijo, no, es que ya te vetó. Dije, ay, miras qué preocupado estoy. Cuando vino a despedirse de mí, ¿sí? Vino y me apretó la mano así, de macho alfa, y me dice, eres muy duro, Suriel, no cambies. Yo también era así de joven. Digo, entonces un día puedo llegar a su nivel. Pero me tenía bien agarrado. Bien agarrado. Sabes, amados, tenemos que ser como Natán. ¿Sí? Natán, aunque fue el rey, le dijo, usted pecó, rey. Fuiste tú. Fuiste tú. Y si te das cuenta, cuando su hijo de David quiere el trono, ¿sí? Y trae a gente importante, entre ellos a Joab, ¿sí? Estaban haciendo un lado a Salomón. ¿Dónde estaba Natán? Natán era gente de confianza del rey, pero era capaz de decirle la verdad. Es tiempo de una iglesia que le diga la verdad a la gente, sin importar la posición que tiene. Es necesario decir la verdad. Es necesario. Y la verdad de que tú estés aquí es que tú reconoces que tienes necesidad de Dios. Si no, no hubieras venido. Por eso estás aquí. Espero. A lo mejor por ahí hay algunos que los trajeron a fuerza. Si te trajeron a fuerza, aprovecha el mensaje. Aprovéchalo. No lo rechaces. Toma lo que es de la Biblia, tómalo. Pero mira, los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. ¿Sí? Nos sumergimos ahí. Queremos estar en su presencia. Anhelamos más de Él. Sin Él no somos nada. Los pobres en espíritu son aquellos quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual. No tenemos nada ahí. No tenemos nada. Y me hace pensar en aquel momento, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús está hablando y platica esta parábola. Y habla de dos hombres. Dice que dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Di conmigo, fariseo. Fariseo es una persona de iglesia que conoce la palabra de Dios, pero no conoce a Dios, no conoce su carácter. Hace poco pasamos un tiempo con Lucas y con Ani, y les hablaba yo de lo que nosotros conocimos de la alabanza al comienzo.
Y le dijimos, nosotros fuimos testigos cómo Dios no tolera una alabanza donde la persona está sentada de forma irreverente. ¿Sí? Nosotros somos testigos. A Dios no le gusta. Claro, si estás enfermo es otra cosa. ¿Sí? O sea, porque a veces pues, si no te puedes levantar, pues no te puedes levantar. Pero siempre es importante hacer un esfuerzo por entregarle a Dios el 100%. Estuve con la alabanza ayer y yo les decía, tenemos que asegurarnos de dar el 100%. Yo no voy a andar con rollos de coaching donde les digo, dame el 120%. Digo, eso no existe. Eso no existe. Dame tu 100%. Tienes que entregarle a Dios el 100% de lo que vas a hacer. Completamente entregado. 100%. Un pobre espiritual es alguien que sabe que necesita al 100% de Dios. Pero este fariseo es una parábola que Jesús platica. Sí, este fariseo está ahí en el templo y llega un hombre, un cobrador de impuestos. Y dice que el fariseo puesto de pie, dice, y apartado de los demás, o sea, el fariseo no se juntaba con la chusma, era el papá de Kiko. Fariseo se hacía a un lado, o sea, ya está muy poblado acá tú y yo, Señor. Acá tú y yo. Y entonces el fariseo comenzó a orar y dijo, te agradezco, Dios, que no soy como otros. Ah, caray. Tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ay, ay, ay. O sea, personal lo hacía, ¿verdad? Dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el 10º de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, dice la Escritura, que se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. No, pues si está orando alguien de forma tan espectacular como el fariseo, intimida, ¿no? Y ahí está el cobrador de impuestos y dice, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, dice Jesús, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Tenemos 2 personas, uno que parece conocer toda la Escritura, es tan bueno, y tenemos otro que dice, ay, yo necesito todo de ti, Señor, yo no soy digno. ¿Sabes que esos 2 tipos de personas entramos a coinonía? Pero unos, porque dice aquí, regresó a su casa justificado delante de Dios. Algunos salen justificados por esa puerta, algunos no. Y lo mejor es que todos salgamos justificados porque aceptamos lo que estamos haciendo. Aceptar que estoy mal, arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar lo que estamos haciendo. ¿Sí? No es pedir perdón. No. Es cambiar mi mentalidad con respecto a dejarlo de lado. Lo que estaba haciendo ese hombre era una confesión honesta. Tú y yo tenemos que aceptar, somos pecadores. Somos pecadores. Sí, somos pecadores. ¿Saben? Me llovió hace 8 días que hablé sobre el aborto. Me dijeron que victimizo. Dije, qué bueno que no te esperaste al final. Porque al final les tocó a los hombres, ¿va? Nos tocó lavar a los hombres. Y yo pensaba, porque aquí yo aclaré que las violaciones, el 3% nada más son de esos embarazos no deseados. Y ahí es otro tema. ¿Sí? Es otro tema. Pero sabes, una joven que decide fornicar por gusto y se embaraza, ¿es víctima? No, es jocosa. Si yo fornico, ¿qué soy? Jocoso.
Y jocoso no es malo, no estoy diciendo, no estoy usando palabras despectivas, lo que estoy diciendo es que me gustaría la fiesta si yo ando haciendo eso, ¿no? Eso es jocoso, ese es el contexto. Pero sabes, lo que tenemos que hacer es aceptar, amados, lo que soy, para poderme sumergir en un arrepentimiento genuino. Lo que tú escuchas aquí no es la opinión del pastor. Si tú vienes a escuchar la opinión del pastor, lo mejor es no venir. Pero si estás escuchando Biblia, un día Sergio me contó los versículos bíblicos que uso en promedio en una predicación y me dijiste 40, ¿verdad? Es que Sergio es mi escriba, es el de las estadísticas. 40 versículos en un mensaje no está ajeno entonces a la palabra de Dios. No está ajeno. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en eso. Que Dios, mira, si tú te sientes víctima por algo que dice la palabra de Dios y lo está predicando el pastor, lo primero que tienes que hacer es quitarte del lugar de víctima, porque si eres víctima no alcanzas el perdón de Dios, pero si eres culpable sí. Porque Dios perdona culpables y consuela víctimas. ¿Tú qué quieres? Cuando se perdona, cuando uno es perdonado, uno va al cielo. Cuando uno solo es consolado, no hay cielo. Pero si soy consolado después de haber sido perdonado, hay cielo y consolación. ¿Se entendió esto que dije? ¿Sí? Entonces, quiero ser pobre de espíritu, tengo que aceptar delante de Dios que si la Biblia dice que yo estoy en pecado, tengo que decir, perdón, Señor, perdón, y dejar lo que estoy haciendo, cambiar mi forma de pensar y seguir adelante. Si no acepto que lo que dice la Biblia es la verdad, entonces soy arrogante con respecto a Dios. Porque ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿La palabra de Dios? A ver, estos versículos no se los di, chicos. Pónganme Juan 1, versículo 1. Vamos a ver qué es esto. Juan 1, versículo 1, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra ¿qué? Ah, caray. Entonces, ¿ahí a quién se refiere? A Jesús, del griego logos. Yo no puedo descartar lo que ahí dice, porque esa palabra es Dios. No estoy diciendo que este libro, porque hay quienes lo ponen como de adorno y le ponen veladoras. No. La palabra, la inspiración. Mi voz es el pastor, ¿verdad? Sí. La voz de Dios es su palabra, es Dios. Es parte de, amados. Por eso es que la Biblia tenemos que amarla, tenemos que buscarla y tenemos que obedecerla. Tenemos que hacerlo. El que es pobre en espíritu reconoce su gran necesidad, pero una necesidad desesperada por Dios. Desesperado. Hay un canto que dice eso, ¿no? Estoy desesperado por ti. Pero a veces cantamos, estoy desesperado por ti. Y yo creo que los ángeles se nos quedan viendo como diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Están desesperados? Y dice, cero desesperación. Dicen que los cristianos ya no decimos mentiras, las cantamos. Desesperados. Un pobre en espíritu sabe su necesidad de Dios. Sabe. Y mira, si estás pecando, si estás en pecado, más desesperado deberías de estar por Dios.
No te pelees con Dios, más desesperado. Dile: Dios, necesito tu presencia. Necesito. Qué triste es cuando somos puestos en evidencia sobre algo que le damos más valor que a Dios. La palabra de Dios nos enseña que un día vino un joven. Es conocida esta historia como el joven rico, Mateo 19:16. Dice que vino uno y le dijo: maestro bueno. Fíjate qué buena pregunta le hizo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Era un buen joven. Era un buen joven. En muchas iglesias lo quisiéramos. Era un buen joven. Pero este joven viene y hace la pregunta del millón: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y primero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Qué padre plática. Guarda los mandamientos. Jesús está diciendo eso. Mira, si fuera de esos predicadores muy light, Jesús hubiera dicho: no, mira, espérate, me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día y ya no guardes los mandamientos, haz una oración. Pero ¿te das cuenta que Jesús no dijo eso? Jesús dijo: guarda mis mandamientos. ¿Serán importantes? Hace poco vi una encuesta que hicieron en una página de Facebook, una página de teólogos, la crema y nata, ¿verdad? Puro teólogo. Y la pregunta era: ¿son vigentes los mandamientos del Antiguo Testamento? Y decía: sí, no, algunos. Y cuando veo la encuesta, 58% decían que no pueden ser teólogos. 58%. Y yo lo que veo a Jesús es que dice: obedece mis mandamientos. Jesús dice: si me amas, obedece mi palabra. Brutal la estadística. Y entonces pues ya sabes, los que sí habían leído Biblia, pues ponen sus comentarios, ¿no? Y me gustó uno que da una cátedra ahí y les muestra por qué los mandamientos son vigentes, a excepción de los ceremoniales. Dije: qué buena cátedra esa. Ahí me gustó esa respuesta. Pero dije: ¿en qué crisis estamos donde los teólogos dicen que ya no? ¿Y Jesús qué dijo? ¿Verdad que si fuera de otra forma, Jesús le hubiera dicho: espérate, ya no tardan en crucificarme, voy a resucitar y ya te olvidas de esto? Sin en cambio, Jesús tiene una plática tremenda con él para demostrarle lo que había en su corazón. Porque después de que le dijo: guarda mis mandamientos, entonces el joven dijo: ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, aquí es donde yo digo que en las iglesias quisiéramos muchos de estos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Este era gallo, ¿ah? Este era de los buenos, aparentemente. Dice: todo lo he guardado, y Jesús no le dijo mentiroso. Quiere decir que sí había guardado los mandamientos. Pero entonces Jesús dice el verso 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, o sea, quieres ir a otro nivel, quieres ser perfecto, ¿sí? Entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Quieres ser perfecto? ¿Sabes yo qué entiendo aquí? Porque este joven era de Dios, ¿verdad que sí? Sí, era un buen judío, alguien que guardaba los mandamientos. Pero Jesús le está hablando de un nivel superior. Jesús le está hablando de un nivel de bienaventuranza. Jesús le está hablando de un nivel donde vas a ser feliz. Dije hace un rato que puedes ser salvo, pero vivir de una forma en donde no eres feliz. Hay muchos salvos infelices. Muchos.
Y Jesús quiere que tú estés en un nivel de bienaventurado, más que feliz, supremamente bendecido. Eso es lo que quiere Jesús. Y para esto hay que ser más radical con respecto a Jesús. Más radical. Menos parecido al mundo. Menos amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Estoy hablando del Nuevo Testamento, no me he metido con la ley. Y entonces dice que el verso 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó con este joven? ¿Por qué se va triste? ¿Por qué? Porque ese joven, siendo un joven de Dios, un hombre que honraba con los mandamientos, este joven es descubierto por Jesús en un problema que había en su corazón. ¿Qué era lo más importante para este joven? ¿Sus bienes o Dios? Dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Jesús puso, dirían por ahí, puso el dedo en la llaga. Yo le puedo dar o creer que le estoy dando todo a Dios, y Dios constantemente, esto pasa cuando yo estoy orando, y ya saben, hay momentos en que uno cree que wow, ya le di todo, ¿eh? Dios, tú sabes que te sirvo, mi Dios, me gozo, y de repente Dios dice, ¿y esto? Y pone el dedo donde estoy fallando, y a veces pone el dedo donde estoy fallando y no sabía. Las preguntas de Jesús son para desnudar el corazón. ¿Qué es más importante para ti? Eso puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser familia, puede ser paseos, puede ser lo que tú quieras. Dice, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser feliz? Entonces deja esa riqueza que tienes de eso en tu corazón. Todos tenemos alguna riqueza. Si no es Jesús, hay alguna otra. Y yo sé que rápido muchos para que no les duela, dicen, no, aquí es Jesús, aquí es Jesús. Pero ¿será? ¿Será que es Jesús? ¿Qué tanto le das de tu vida a Jesús? Si esta mañana te hubieran dicho, ¿sabes qué? Te invito a un viaje a Los Cabos, pero salimos en una hora. Muchos hubieran hecho maletas. ¿Qué es lo más importante que hay en mi corazón? ¿Qué es lo más? Eso es lo que estaba Jesús poniendo al desnudo con este joven. Es ahí donde Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que ciertamente, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero no se refiere a dinero, sino, por eso de aquí surge, porque mira, hay un evangelio de la prosperidad y hay un evangelio de la pobreza. Y ninguno de los dos tiene la razón. Si el evangelio de la prosperidad dice que si a ti te está yendo bien, Dios está contigo. Y el evangelio de la pobreza dice que, mira, si te estás muriendo de hambre, Dios está contigo. Ninguno de los dos tiene la verdad. Ninguno de los dos. No funciona así. No funciona, porque luego nos topamos con eso. No, a tal persona le está yendo bien, Dios está con él. Y si fue el diablo para sacarlo de la iglesia, si fue el diablo para moverlo a otro lugar, si fue el diablo para que se distraiga de la gloria de Dios, no sabemos. ¿Sí? Esta frase que está diciendo Jesús, dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿De qué es la riqueza que está en tu corazón? ¿De qué es? Mira, a veces tenemos una riqueza que es contraria a la palabra de Dios. Y eso no está bien. Eso nos hace ricos y difícilmente entraremos en el reino de los cielos. Para algunos su riqueza es la fiesta, el alcohol, la droga, vino, mujeres y música. Bueno, ya también hay vino, hombres y música. ¿Sí?
la vida desordenada, Dios no es importante. Y qué difícil es. Pero fui a la iglesia. La iglesia no salva. La iglesia no salva, es Jesús. Es Jesús. Y no es por una oración nada más. La oración es un comienzo. La oración es una confesión pública de que comienzo a caminar con Jesús. La obediencia tampoco me salva. La obediencia es una evidencia física de que Dios se metió en mí. ¿Estamos de acuerdo en esto? Una evidencia. Por eso decía, no somos una colección de santos, todos estamos mejorando. Todos, cada día mejor. Cada día somos mejores. Pero si cada día eres peor, entonces es tiempo de caer rendido a los pies de Jesús y renunciar a esa riqueza que está ahí en tu corazón. ¿Qué es más importante? Glorificar a Dios, o tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia. ¿Qué es más importante? Glorificar a Dios o tus hijos o tus nietos. ¿Qué es más importante? Glorificar a Dios o tu trabajo. ¿Qué es más importante? Si en alguna de estas no escogiste a Dios, eres rico. Eres rico. Y es el tiempo de renunciar a esa riqueza si quieres entrar al reino de los cielos. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos muestra algo, porque un pobre depende de Dios en todo. Filipenses capítulo 4, versículo 11, chicos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, está hablando Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque mira, luego hay gente que dice, ay, ese pastor, ¿por qué vive en abundancia? ¿Por qué tiene? En algún momento también tuvo pobreza o la va a tener. Todos pasamos por ahí. ¿Sí? Un día un joven que vino un tiempo a esta iglesia me dijo, ay pastor, ¿qué camioneta tiene? Digo, anda, ¿y no conociste cuando andaba pata y me estaba muriendo de hambre? Y ahora ya me agarraste llenito. Es real. Es real. Y me dijo, ¿a poco alguna vez le ha faltado? Le digo, anda, la historia más conocida es cuando oré por un diezmo de $1. Cuando Koinonía empezaba, $1, diezmo y ofrenda. Todo el capital para la semana. Esa fue gloriosa. Dios se glorificó. Ay. Pero par de locos, ¿va? Con el peso. Prueba con un peso agarrarlo. 2 personas. 2 personas. Y todavía trajimos a Mimi porque dijimos, bueno, si no funciona por nuestra fe, pues la fe inocente de Mimi era una bebé. Ponga la mano ahí arriba. Padre, pues esto es lo que nos diste. Esto nos diste, Señor, gracias. Multiplícalo. Claro que en mi mente decía, multiplícalo por unos cuantos miles, porque esto va a estar duro. Multiplícalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la semana nada nos faltó. $1. $1. Para la gente rica, en los conceptos que estoy hablando, $1 podrían decir un miserable peso. Pero para la gente que reconoce su total necesidad de Dios, era un glorioso peso. Un glorioso peso, porque tenía la bendición de Dios. Yo sé el potencial que tiene $1. Porque estuvimos ahí. Gente nos llevaba, ¿sí? Todos los primeros años de Koinonía, había gente que no era de Koinonía, que nos iba a visitar. Algunos ni los conocía y nos dejaban bolsitas de despensa. Y decíamos, ay, esos cuervos, qué buenos cuervos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y nos cuidaron, y nos sustentaron, y nos bendijeron.
mientras Koinonía iba creciendo. Iba creciendo. Claro que esa historia la vivieron los primeros que estaban. ¿Sí? Y sabes, curiosamente, cuando empezó Koinonía, nadie tenía trabajo. ¿Sí? O sea, en primera reunión éramos 7, después, wow, ya somos 10, 15 y nadie trabajaba. Les habían quitado el trabajo, no encontraban. Y éramos la cueva de Adulam, puro amargado y endeudado. Ahí estábamos, pero alabábamos a Dios, levantábamos nuestras manos, sonreíamos alegremente a Dios, porque el gozo del Señor era nuestra fortaleza y sigue siendo nuestra fortaleza y será nuestra fortaleza. Pero Pablo dice, ya lo aprendí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo tuvo sus buenos ratos y también tuvo sus malos ratos, pero dice Pablo, ¿por qué? Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy debemos saber que el camino a la felicidad no es la abundancia, no es la escasez. Es saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Cristo quien nos hace felices. Es Cristo. Tenemos que ser pobres. Quiero ir concluyendo el mensaje. Primera llamada. Tenemos en el Antiguo Testamento un hombre llamado Job. Dice la palabra de Dios, Job 1, versículo 1, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Wow, para que Dios diga algo así de un hombre que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese era Job. Era perfecto, intachable, íntegro, tenía temor de Dios, apartado del mal. Uno de estos sí quisiéramos todos los pastores. Y yo sé que tú dirías, yo quisiera Job de pastor también. Y fíjate, Job, esta era su riqueza o su tesoro del corazón y todo tenía que ver con Dios. Esa es más que riqueza, esa es una pobreza de corazón. Esa es la pobreza de corazón. Ese versículo, intachable. ¿Por qué era intachable? Porque era temeroso de Dios. Absoluta integridad. ¿Por qué era absolutamente íntegro? Por el temor a Dios. Eso se llama pobreza espiritual. Y aparte de eso, en lo natural, fíjate cuál era su resultado en la vida natural. Verso 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Era millonario, pero pobre espiritualmente, completamente pobre. No tiene nada que ver la riqueza natural con la pobreza del corazón. Él era pobre porque lo vemos en sus características, pero tenía unos hijos, qué hijitos. Verso 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, fíjate, eran bien fiesteros, eran 7 varones y se turnaban una fiesta cada uno y eran de días. ¿Esto qué nos enseña? Que tal vez eran bien borrachines, ¿verdad? Bien borrachines. Todo lo contrario de su papá. Todo lo contrario. Y entonces dice que Job purificaba a sus hijos,
Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Le salía cara las ofrendas, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esto era una práctica habitual en Job. Fíjate, Job, por si las dudas, hacía oraciones por sus hijos. Él sabía los hijitos que tenía. Sabemos que Job pasó por un tiempo durísimo y Job siguió vivo. Y el temor de Job hacia Dios creció, pero sus hijos murieron. ¿Saben qué siente un padre de familia, una madre de familia? Porque todo padre de familia y madre de familia normal, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí o no, papás? De los papás que están aquí, ¿cuántos quieren que sus hijos les vaya súper bien y que sean bienaventurados, supremamente bendecidos? ¿Verdad que sí? Es el deseo. Cuando nace el bebé, eso nace en nuestro corazón. Más desde que está en el vientre, ¿no? Digo, ahora que ustedes están pasando el embarazo de Caro, ¿verdad? ¿Qué desea Sanji para esa pequeña supremamente bendecida? Esa frase me gustó porque creo que es la que más nos enseña, supremamente bendecida, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a tener un poquito de canas, nos damos cuenta que no solo de deseos, ¿sí?, nuestros hijos les va a ir bien. No solo porque yo desee que a Mimi y a Baruch les vaya bien, ellos están exentos de todo lo que ofrece la vida. No, mis hijos son como los tuyos y mis hijos tienen las mismas tentaciones, las mismas luchas. También mis hijos en la escuela también los invitan a fiestas donde me dicen, papá, quiero ir. Hace algunos años tuve que pasar por la pregunta, papá, todas las fiestas de mis compañeros son los viernes y los viernes tenemos culto, ¿por qué yo nunca puedo ir a una fiesta? Y no es tan simple como decir, porque Dios es primero. Dios, dame gracia, pero sí le tengo que decir la verdad. Dame gracia. También mis hijos, cuando escuchan que hablo yo de tatuajes, mis hijos quisieran escuchar que yo dijera, no, sí. Y yo sé que quisieran, pero ellos saben y les hablo. El día que ya no vivas aquí, no creas que les digo, ve y hazte lo que quieras. No. Cuando tú te vayas de aquí, yo seguiré pensando igual, porque la Biblia dice, ¿sí?, porque estoy muy pobre en mi corazón. Estoy muy pobre. Quiero una gloria tan grande. Yo mi gran sueño, un anhelo de mi corazón, es que un día el portal del cielo se abra de una forma tan fuerte que caiga sobre todos los que estamos aquí la gloria de Dios. Y que Dios a cada uno de nosotros nos trate para edificación y nos bendiga y nos transforme, y que todos tengamos un corazón conozco ese trueno, que todos tengamos un corazón inclinado a los mandamientos de Dios. Corazón inclinado, corazón tan necesitado de Dios, corazón quebrantado, no por los problemas, porque dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Él. El quebrantamiento genuino es cuando yo me doy cuenta de la necesidad tan grande que tengo de mi Dios.
Pero si yo no me quebranto de esa forma, entonces la vida misma se encargará de quebrantarme. Dios tiene misericordia. Dios solo nos da con la vara y tiene misericordia, pero la vida no. La vida no. Yo esto lo hablo con mis hijos. Y en varias ocasiones les he dicho, ustedes podrían querer tomar sus decisiones y hacer y todo lo que ustedes quieran, pero la vida los va a tratar sin misericordia. Y cuando estamos en una atmósfera de gloria, ¿sí?, mi corazón me puede doler por el pecado, me puedo sentir fatal, pero un rayo no me va a partir. Porque estar delante de la presencia de Dios cuando tenemos pecado, vamos a sentir un dolor tremendo de haberle fallado. Esa es la gran crisis de la iglesia de este tiempo final. No nos duele pecar. No nos duele pecar. Sabes, una familia está en crisis cuando a los hijos no les duele faltarle al respeto a sus padres. Muchos creen que avivamiento es, ay, qué bonito sentir. No. Avivamiento es ver su gloria. Y su gloria trae reacciones como la del profeta Isaías. Ay de mí, me voy a morir. Amén, eso significó amén. Me voy a morir, Señor. Si la gloria de Dios cayera hoy, yo te aseguro, no puedo hablar por ti, pero sí puedo hablar por mí. Me daría terror. Me daría terror porque no soy perfecto. Me daría terror. No sentiría bonito porque es Dios. Porque ante tanta santidad, el pecado que yo tenga, por pequeño que sea, y lo digo entre comillas, por pequeño que sea, es terrible delante de tanta santidad. Y sé que dirán, por eso estamos en Jesús. Sí, pero yo quiero la gloria. Quiero lo mejor de Dios. Quiero a Dios mismo. Quiero a Dios mismo. Amado, quiero que tú seas feliz. He estudiado la Biblia mucho y no hay otra forma más que todo lo que vamos a ver en estas semanas, pero comienza con una pobreza espiritual. Lo he dicho muchas veces. ¿Tú crees que el pastor no quisiera también tomar un domingo? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que el pastor no quiere también ir al fútbol? Anoche que estaba bien contento me la arruinó el Cruz Azul, pero bueno. Pero sabes, la pobreza en el corazón. Dice Dios, tengo temor de ti. Tengo temor de ti. Pónganse de pie. Yo no sé qué tanto anhelas a Dios. Yo solo sé que no tengo lo suficiente de Dios. Que necesito más. Que necesito más. A mis hijos, no me acuerdo si fue por mi cumpleaños, no me acuerdo, me agradecían muchas cosas y les dije, ¿sabes? Yo no he hecho nada. Lo que tú me dices gracias a mí
es gracias a Dios. Yo no he hecho nada. Soy un pobre que lo que más quiere es Dios. Más de Dios. Más de Dios. Salomón fue un hombre que tuvo todo. Tuvo todo, amado. Tuvo todo. Todo lo que tú y yo quisiéramos. Salomón tuvo riquezas, tuvo gloria. Pero hay un momento en su vida. Porque Salomón ya era millonario, pero su corazón era pobre. Pero hubo un día que dice la palabra de Dios que Salomón decidió, di conmigo, decidió amar a las mujeres. O sea, Salomón estaba bien hasta el día que tomó una mala decisión. El hombre más sabio se equivocó. El hombre más sabio decidió que había algo más importante que Dios. El hombre más sabio permitió que entrara una riqueza en su corazón. Y Dios tuvo que esconder su rostro de Salomón. Esto casi no se predica, pero Dios escondió su rostro de Salomón. Dios se apartó de Salomón. Porque la riqueza de su corazón fueron las mujeres. Tuvo 1000, más de 1000. Más de 1000. ¿Qué has decidido, amado? ¿Qué has decidido que sea más importante que Dios? ¿Qué has decidido? ¿Qué es más importante? Para muchos, mi carácter, ¿verdad? Y no voy a cambiar. No voy a cambiar. A Dios no lo espantas con que digas que no vas a cambiar. Dios oculta su rostro de ti. Pero Salomón, esto lo hizo de joven, pero Salomón envejeció. Y un Salomón con canas era muy diferente a un Salomón joven. Eclesiastés 12, chicos, versículo 13. Tampoco estaba en la lista. Eclesiastés 12, versículo 13. Dice el fin de este asunto. Después de que escribe Eclesiastés, donde dice tantas cosas que son vanidad, te voy a dejar una tarea. Lee esta semana todo el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos nada más. ¿Sí? Léelo. Y todo eso, todo lo que vas a encontrar ahí que Salomón dice que es vanidad de vanidades, todo eso es la riqueza a la cual Dios se refiere. Pero dice, no, verso 13, por favor. Dice el fin de esto, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. 13 el versículo. Ya se ha escuchado todo. Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo. El todo, en NBI pónganmelo, chicos, el todo del hombre. El todo del hombre. 13. ¿Cuál es tu todo? Hace un rato dije que la vida nos va a agarrar a varazos, porque en esta tierra se pasa o por la vara de Dios, o por la vara de la vida, o por la vara del diablo. Pero muchos jóvenes, tomen el consejo de un viejo llamado Salomón. El todo del hombre. Y el todo del hombre es teme a Dios y cumple sus mandamientos. Y vas a ser feliz. Salomón se dio cuenta cuando la vida lo estaba haciendo pedazos. Y los mayores, los que ya no son jovencitos, es el mismo consejo, pero ya tenemos menos tiempo.
porque pronto estaremos con el Señor. No sé si porque el Señor viene por su iglesia o porque me voy a ir o te vas a ir, pero es el todo del hombre.